Bueno, aquí estamos con Nicolás Piloni, concejal de Hacemos por Córdoba. ¿Cómo le va? Buenas tardes y gracias por recibir a la revista de Box. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. ¿No? Gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista y, por supuesto, la oficina está abierta para ustedes. Me imagino que uno de los puntos importantes tiene que ver con el presupuesto 2022, comparando también lo que ha dejado registros y números de la anterior gestión. ¿Cómo vienen trabajando todo esto? Bueno, como lo decís, es el proyecto, diría, de los más importantes que se está tratando en este último mes de sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante, que es el presupuesto 2022, que es la herramienta fundamental, digamos, para llevar adelante esta gestión, y que ya ha pasado una primera lectura y una audiencia pública en el medio. Recordemos que los presupuestos municipales y provinciales también, por supuesto, requieren tratamiento de doble lectura y audiencia pública. Y como le decía, nosotros ya hemos superado las dos primeras instancias. Hoy estamos trabajando en comisión para terminar de redactar el despacho definitivo de lo que va a ser el presupuesto 2022, para seguramente en la próxima sesión tomaría estado parlamentario y a la siguiente ya estaríamos en condiciones de someterlo a votación. Y la verdad que un presupuesto muy interesante y que marca claramente el camino que ha tomado esta gestión. Te lo decía hace un rato previo a la nota, primero considerar el déficit que se venía dando en las gestiones anteriores. Primero que siempre que elaboraban un presupuesto en las gestiones anteriores establecían un déficit cero. Nosotros a partir del 2019, cuando nos hicimos cargo de esta gestión, Martín Yarlora envió un presupuesto sumamente innovador, que era el presupuesto base cero. Eso significó un trabajo enorme por parte de todos los funcionarios municipales para trabajar en cuáles iban a ser los programas para todo el periodo 2020. Ese trabajo se planteó durante unos cuantos meses y se estableció este presupuesto en base cero, que fue el que trabajamos durante el primer año y en el cual tuvimos estipulado un déficit de 6.6, que eso es importante también, esclarecer y ser sinceros con el presupuesto. Como le decía, la gestión anterior habían planteado déficit cero y terminaron con un déficit de 8.2 y con un gasto corriente altísimo y sin gasto de capital prácticamente. Esta gestión sinceró el presupuesto estableciendo en 6.6% el déficit para el 2020, con un crecimiento, con una baja en el gasto corriente que tuvo que ver con las primeras intervenciones que se hicieron en el municipio para empezar a cambiar esa fórmula que siempre existía en la ciudad de Córdoba, que era el mayor porcentaje de los ingresos del municipio se iban en sueldos y no quedaba prácticamente para hacer obras, que era ni más ni menos lo que se veía en las últimas gestiones por lo menos. A partir de la gestión de Martín, como le decía, con este sinceramiento presupuestario, con un déficit establecido en 6.6 y con una baja ya en el gasto corriente, y ya se empezaba a reflejar lo que tenía que ver con el gasto de capital. Empezó a levantar el gasto de capital y, para resumirlo, pasamos el 2021, establecimos un déficit de 5 puntos, con los cuales bajamos 1.6 ya, el déficit que habíamos establecido para el año anterior, y seguimos invirtiendo esa ecuación, bajando el gasto corriente y aumentando el gasto de capital. Y para este presupuesto, Guillermo, 2022, tenemos establecido una proyección de un déficit de 3.5. Recordemos que este déficit, la composición de este déficit que tenemos programado, está contemplado el pago de la deuda que tiene este municipio. Recuerden que nosotros asumimos con un municipio prácticamente fundido, con una deuda externa en dólares, el único municipio del país con una deuda externa en dólares, y deuda que no se vio reflejada en ninguna obra en la ciudad. Porque uno, esto siempre lo dice Martín, uno cuando se endeuda para ejecutar obra, paga con gusto esa deuda. Ahora, tener que heredar una deuda, que tenés que pagar los vencimientos de esa deuda, y no ves una obra para los vecinos de la ciudad, por lo menos duele. Una obra que empiezan a ver los vecinos, obras que empiezan a ver los vecinos a raíz de algo que por ahí se planteaba hace mucho tiempo, no se podía instalar, que son las descentralizaciones, ¿no? A raíz y a través de los CPC y por supuesto los centros de participación que empiezan a tener sus propios barrios. ¿Cuáles son los parámetros para el próximo año y qué análisis hacen de esto que han podido realizar, ¿no es cierto, ustedes? Bueno, esto último que estás diciendo
Guillermo, tiene que ver con esto que te decía, con el crecimiento de lo que tiene que ver con el gasto capital. Que el gasto capital está compuesto por la inversión en capital y por obra pública. Ahí hubo un crecimiento enorme y tenemos proyectados para el año que viene mucho más de lo que se viene haciendo. Hoy, como ustedes pueden ver, ya los vecinos perciben el cambio que hay en la ciudad. Hoy la ciudad empezó a funcionar. Martín siempre dice que Córdoba era un ancla, el municipio era un ancla para la ciudad. Hoy empieza a ser un motor y la ciudad está caminando. Y lo vemos con la recuperación de los espacios verdes, con la obra de cloacas, con los aliviadores cloacales que ya se están haciendo. Recordemos que... Tema importante. Tema importante, ya nos pasó y lo vimos lo que fue Villa Páez. Por eso también, en este mismo presupuesto, en esta misma ordenanza, seguimos y mantenemos y defendemos la emergencia sanitaria, la emergencia ambiental y la emergencia del transporte. Porque Córdoba está en una bomba de tiempo, en una mina, no sabemos cuándo vuelve a explotar otra cloaca. Recordemos que todos esos caños que tienen más de 60 años, y que han sido emparchados, cuando veían las imágenes ustedes de cómo habían sido emparchados esos caños, realmente nos daba vergüenza. Entonces, ya las obras se empiezan a ver, ya hay previsibilidad hacia dónde vamos, ya con lo que tiene que ver con las obras de bacheo, con los nuevos espacios que se está trabajando ahora en la ampliación del cantero central de la avenida Maipú, con todo lo que fue la obra de la Supermanzana, con la central de monitoreo que ya se está trabajando para el transporte urbano de pasajeros, con la adquisición de los 110 colectivos de última generación de TAMSE, con un control sobre las empresas que prestan el servicio de transporte que derivó en que TAMSE tuviera que hacerse cargo de otros corredores. Hay un Estado presente, hay un intendente que sin duda tomó la rienda de este municipio y lo está sacando adelante. Entonces creemos que hemos encontrado el rumbo. Estamos convencidos que hemos encontrado el rumbo. Todavía falta mucho por hacer, pero para nosotros hoy tener este presupuesto y poder aprobar este presupuesto para el año que viene va a ser clave porque va a ser un año bisagra para la ciudad y vamos a seguir creciendo. Nicolás, comentanos un poco también sobre uno de los proyectos recientes que se ha aprobado que tiene que ver con el Consejo Municipal de Discapacidad, ¿es así? Correcto. La sesión pasada, el día de ayer, aprobamos la creación de este Consejo Municipal para la Discapacidad, que es un organismo que permite darle representatividad a todas las organizaciones que trabajan con la discapacidad y generar este consejo consultor para que podamos llevar adelante las mejores políticas para el sector. Lo interesante de esto fue que fue un disparador sin duda y que nos ayudó a muchos concejales a abrir los ojos. Fue una sesión que realizamos el 3 de diciembre en la vieja legislatura de la provincia de Córdoba, en donde participaron chicos discapacitados de diferentes instituciones. Y en esa sesión plantearon la necesidad de que implementáramos este proyecto, de que lleváramos adelante, de que necesitaban ser escuchados. Pero sobre todo, que ha sido prácticamente una opinión de la mayoría, era visibilizar para naturalizar. Ellos no piden derechos distintos a los de cualquier ciudadano. Ellos quieren ser iguales, y lo son. Lo que pasa es que muchas veces estamos un poco... La falta de información, la falta de sensibilización hace que a veces no sepamos cómo manejarnos en estas instancias. Y los chicos son, digamos, la verdad que claramente plantean eso. Necesitamos naturalizar la discapacidad. No somos distintos. Tenemos una afección, pero podemos vivir igual y queremos ni más ni menos derechos que ustedes. Queremos los mismos. Entonces se creó este cuerpo, este consejo asesor, que va a trabajar, que va a seguir profundizando las políticas que viene llevando adelante Martín en este tema. Cuando comenzó la pandemia recibió a todas las instituciones que trabajan con la discapacidad, tuvo ayudas hacia todas las instituciones mediante distintos mecanismos. Nosotros legislamos una ordenanza importante en aquel momento. El Fondo de Discapacidad se nutría básicamente y en un fondo, en una manera importante, de un canon de la tasa que se le cobraba a los locales comerciales del Parque Sarmiento. Nosotros cuando llegamos nos encontramos con una situación, para que te dé un ejemplo, uno de los locales más grandes de comida del Parque Sarmiento pagaba algo así como 20.000 pesos mensuales. Imagínense, era prácticamente una burla para los vecinos
y para todos, digamos. Entonces, metimos mano en esa ordenanza, sinceramos, por supuesto, los precios para que paguen acorde a lo que cada establecimiento debe pagar por ese canon. Se generó este fondo mucho más amplio y robusto, se crearon distintos programas para la discapacidad y sumado a eso, toda la línea de acción que tiene que ver, te decía recién de las 110 unidades que adquirió TAMSE, todas con rampa para discapacitados. Y esto no se ha visto nunca. Acá venían las empresas de transporte, instalaban un colectivo, si viene una ordenanza que establece que tienen que cumplir y que tienen que tener rampa para discapacitados, acá no le importaba a nadie. El discapacitado que suba si puede y si no, nos vemos. ¿Cuántas veces nos ha tocado ayudar o hemos visto cómo suben una silla de rueda entre 2 o 3 a un colectivo? Eso no tiene que pasar más y no va a pasar. Y hoy hay control y hay decisión y Martín, te decía, está trabajando en este sentido. Sumado a eso, lo que tiene que ver con la nueva sede del Consejo Deliberante. Ese fue también una deuda para la ciudad, para la institucionalidad de la ciudad, que una ciudad como Córdoba no tenga un Consejo Deliberante propio. ¿Cómo viene ese tema hoy? Bueno, ese tema viene muy bien, estamos ya terminando los pliegos para la licitación, ya se aprobaron todos los planos, se retomó el plano histórico de aquel concurso que se había hecho y va a ser en el mismo sitio histórico, que es en el ex Mercado de Abasto, pero lo que iba es que va a ser una obra inclusiva, va a ser una obra con acceso y pensada pensada para las personas con discapacidad. Ya hubo un compromiso por parte de nuestro viceintendente de juntarse con las instituciones para terminar de ver los últimos detalles de la obra y que no se nos escape nada. Entonces creo que este consejo de alguna manera nos ayuda a nosotros a estar más cerca del sector, a escucharlos más y a entender y a saber de qué manera tenemos que nosotros legislar acá y por supuesto en el Ejecutivo trabajar para mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Bueno, concejal, por último, ¿cuáles son los temas que apuntarán el próximo año que todavía no se han podido resolver, problemas que creen que tienen que llevar adelante para los vecinos de Córdoba como bloque y como concejal? Bueno, en primer lugar, creo que lo que corresponde plantear es nos tenemos que cuidar, hay que vacunarse, hay que tratar de convencer a todos aquellos vecinos y vecinas que no han querido vacunarse, pedirles que se vacunen. Estamos en una situación complicada, ya pueden ver la escalada de casos que hay. El año pasado no estábamos en esta situación y hoy estamos viendo que los casos están subiendo y lo podemos ver en todos los centros de hisopado, cómo la gente se está acercando. Hay una nueva variante, que es la variante Omicron, que está generando un contagio mucho más rápido y masivo de lo que venían generando las otras variantes. Por eso, como primero, pedirle a todos que se vacunen, que no dejen de vacunarse, que vayan. Hoy es totalmente libre, pueden ir a cualquier centro vacunatorio dispuestos a tal fin y vacunarse. Eso es fundamental. Eso nos va a permitir a que no haya receso en las actividades, porque el año pasado tuvimos muy complicado con los recesos que terminó perjudicando muchísimos sectores. Entonces, creo que si tomamos esa responsabilidad y cumplimos con ese aporte pequeño, granito de arena, vamos a hacer que los casos no sean tan altos. Hoy hay del 100% de los internados, el 68% no está vacunado. Entonces eso sin duda marca una pauta de que quienes estamos vacunados tenemos mayor protección. A partir de ahí, sí, tener la normalidad necesaria en la ciudad para seguir profundizando en el plan de obras que le hace falta a la ciudad. Dije, encontramos el camino, pero falta mucho. Fueron muchos años de abandono. Esta ciudad se deterioró y hoy hay que seguir recomponiéndola y recomponiéndola entre todos. Pero sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones de cloacas, seguir llegando con el agua a aquellos vecinos que todavía no hemos podido llegar, que son pocos, gracias a Dios, por una decisión de Martín. Cuando llegamos había 100.000 vecinos de Córdoba que no tenían agua potable. Es una locura, es inadmisible. Y es un compromiso y una responsabilidad como funcionarios, como en el caso mío como concejales, acompañar al intendente en este camino de devolverle la dignidad a los vecinos. Así que esa es la prioridad. Y por supuesto, siempre van surgiendo nuevas cosas que vamos a ir dándole tratamiento en la medida que vayan llegando o que consideremos oportuno. Concejal, un placer y muchas gracias por su tiempo para la revista de Córdoba.
Bueno, muchas gracias a usted y un saludo grande para toda la audiencia de Deportbox.